2. 1711. Pero bueno, ¿por dónde iba? Caroline. Quería saber cómo la conocí. Bien, tiene su historia. Como dicen, tiene su historia. Pues toque tengo que remontarme al pasado, a una época en la que yo era un simple criador de ovejas antes de saber nada de asesinos, de templarios, de Barba Negra, de Benjamin Hornigold, de Nassau o del observatorio. Y no habría sabido nada de todo eso si no hubiera sido por un encuentro casual en la Haute Schillerang, en un día caluroso del verano de 1711. El asunto es que yo era uno de aquellos alborotadores a los que les gustaba beber, aunque eso me metiera en unos cuantos líos, bastantes incidentes a decir verdad, de los que no estoy demasiado orgulloso, pero esa es la cruz que tienes que soportar si tienes debilidad por la bebida. Es raro encontrar a un borracho con la conciencia tranquila. La mayoría de nosotros habrá considerado dejarlo en una u otra ocasión, para reformarnos y tal vez encomendarnos a Dios o hacer algo con nuestra vida. Pero entonces llega el mediodía y sabes que lo mejor es otro trago, así que vas directo a la taberna. Las tabernas a las que me refiero estaban en Bristol, en la costa suroeste de la querida vieja Inglaterra, donde estábamos acostumbrados a inviernos extremos y veranos magníficos. Y aquel año en particular, el año en que la conocí, 1711. Como digo, no tenía más de 17 años. Y sí, estaba borracho cuando sucedió. Por aquel entonces me pasaba borracho la mayor parte del tiempo, quizá. Bueno, no exageremos. No quiero hablar mal de mí mismo, pero quizá sí la mitad del tiempo, tal vez un poco más. Mi casa estaba en las afueras de un pueblo llamado Hatterton, a unos 11 kilómetros de Bristol, donde éramos propietarios de una pequeña granja de ovejas. A mi padre le interesaba el ganado, siempre le había interesado, así que, al tenerme, se había liberado del aspecto del negocio que más despreciaba, es decir, los viajes a la ciudad con la mercancía, regatear con los comerciantes y vendedores, negociar, llegar a acuerdos. En cuanto alcancé la mayoría de edad, lo que quiere decir en cuanto fui lo suficientemente hombre para mirar a los ojos a nuestros socios del negocio y comerciar como un igual, bueno, eso era lo que hacía y mi padre estaba encantado de dejarme hacerlo. Mi padre se llamaba Bernard, mi madre, Lynette, era de Swansea, pero se trasladaron al suroeste de Inglaterra cuando yo tenía 10 años. Todavía tenemos acento galés. Supongo que no nos importaba mucho que nos hicieran diferentes. Era criador de ovejas, no una de las ovejas. Padre y madre solían decir que tenía un pico de oro, y mi madre en particular opinaba que era un buen mozo y que con mi encanto podía conseguir cualquier cosa que me propusiera. Y es cierto, hasta yo me digo a mí mismo que tengo buena mano para las mujeres. Pongámoslo así, tratar con las esposas de los comerciantes era un terreno de caza donde tenía más éxito que al regatear con sus maridos. El modo en que pasaba el día dependía de la estación. De enero a mayo era la época del parto de las ovejas, cuando estábamos más ocupados, cuando permanecía en los establos desde el amanecer, tuviera resaca o no, porque tenía que comprobar si alguna oveja había parido durante la noche. En tal caso, las llevábamos a uno de los establos más pequeños para ponerlas en los rediles que llamábamos chironas del parto, donde mi padre se encargaba de ellas mientras yo limpiaba los comedores, volvía a llenarlos y cambiaba el heno y el agua. Y mi madre anotaba aplicadamente los detalles de los nuevos nacimientos en un diario. Por aquel entonces yo no sabía escribir. Ahora sí, por supuesto, Caroline me enseñó, junto con muchas cosas que me convirtieron en un hombre. Pero no entonces, porque ese deber recaía en mi madre, cuyos conocimientos no eran mucho mejores que los míos, pero sí bastaban al menos para llevar un registro. A mis padres les encantaba trabajar juntos, más razón aún para que a padre le gustara mandarme a la ciudad.
Mi madre y él eran uña y mugre. Nunca he visto a dos personas tan enamoradas y que tuvieran menos necesidad de demostrarlo. Se apoyaban el uno al otro. Era bueno para el alma verlo. En otoño llevábamos los carneros por los prados a pastar con las ovejas para que pudieran continuar produciendo más corderos para la siguiente primavera. Los campos exigían un mantenimiento y debían construirse y repararse vallas y muros. En invierno, si el tiempo era muy malo, llevábamos las ovejas a los establos, las manteníamos calientes y a salvo, listas para enero, cuando comenzaba la época de los partos. Pero era en verano cuando mejor me la pasaba, la temporada de esquileo. Mis padres realizaban la mayor parte del trabajo mientras yo viajaba más a menudo a la ciudad, no con la carne de res, sino con el carro cargado de lana. Y era en verano cuando tenía cada vez más oportunidad de frecuentar las tabernas de la zona. En realidad, podía decirse que era un habitual de estos locales, con mi chaleco abotonado, un calzón corto, medias blancas y un tricornio marrón ligeramente estropeado, del que me gustaba pensar que era mi distintivo, porque mi madre decía que me quedaba muy bien con mi pelo, que siempre necesitaba un corte, pero cuyo color rubio era muy llamativo si se permite decirlo. Fue en las tabernas donde descubrí que mi don de la palabra mejoraba tras unas cuantas cervezas al mediodía. La bebida tiene ese efecto, ¿no? Suelta la lengua, las inhibiciones, la moral. No es que yo fuese precisamente tímido ni retraído cuando estaba sobrio, pero la cerveza me daba esa ventaja. Y al fin y al cabo, el dinero que conseguía de las ventas adicionales como resultado de mi labia gracias a la bebida cubría de sobra los gastos de la cerveza, o al menos eso era lo que me decía para mis adentros por aquel entonces. Y había algo más, aparte de la ridícula idea de que el Edward borracho era mejor vendedor que el Edward sobrio. Se trataba de mi estado mental, porque la verdad era que me creía diferente. No, sabía que era diferente. Había veces en las que me sentaba solo por la noche y sabía que veía el mundo de una manera que nadie más lo veía. Ahora sé lo que es, pero entonces no lo podía expresar con palabras, aparte de decir que me sentía diferente. Y ya fuera por eso o a pesar de eso, había decidido que no quería ser criador de ovejas durante toda mi vida. Lo supe desde el primer día, cuando puse el pie en la granja como un empleado y no como un niño. Y me vi a mí mismo, después miré a mi padre y comprendí que ya no estaba allí para jugar. No tardaría en irme a casa a soñar con un futuro en el que zarpaba a alta mar. No, ese era mi futuro. Y pasaría el resto de mi vida criando ovejas, trabajando con mi padre, me casaría con una chica del pueblo, tendríamos niños y les enseñaríamos a cuidar las ovejas como habían hecho sus padres, igual que sus abuelos. Vi el resto de mi vida preparada, como las prendas de trabajo que se dejan arregladas sobre la cama, y en vez de invadirme un cálido sentimiento de satisfacción y felicidad, me aterroricé. Así que la verdad era, y no hay modo de suavizarlo, lo siento, padre, descansa en paz, me odiaba, que odiaba mi trabajo, y lo único que podía decir es que tras unas cuantas cervezas, bueno, lo odiaba menos. ¿Estaba olvidando mis malditos sueños con la bebida? Probablemente. Lo cierto es que no pensaba en eso por aquel entonces. Lo único que sabía era que en mi hombro, posado como un gato sarnoso, había un profundo resentimiento por cómo estaba acabando mi vida, o peor aún, por cómo había acabado. Tal vez fuese un poco indiscreto respecto a algunos de mis sentimientos verdaderos. Puede que de vez en cuando le hubiera dado a mis compañeros beodos la impresión de que en la vida me guardaban cosas mejores. ¿Qué puedo decir? Era joven, arrogante y un bebedor empedernido. Una combinación letal en el mejor de los casos. Y sin duda, este no era el mejor de los casos. ¿Crees que estás por encima de los que son como nosotros? ¿No?
Oía de eso a menudo, o al menos variaciones de lo mismo. Quizás habría sido más diplomático por mi parte responder con una negativa, pero no lo hacía y me metía en unas cuantas peleas. Quizás era para demostrar que era mejor que ellos en todo, incluidas las peleas. Quizá porque a mi manera estaba defendiendo el nombre de mi familia. Puede que fuera un bebedor, un mujeriego, arrogante, de poca confianza, pero no era un cobarde. Oh, no, no me asustaba luchar. Y fue durante el verano cuando mi temeridad alcanzó su punto álgido, cuando estuve más borracho y monté más escándalo, y sobre todo cuando más resulté ser un incórdido. Pero, por otra parte, también había más posibilidades de que ayudase a una joven en apuros.